¿Qué tal amigos de Rema Visión? Sean bienvenidos a un programa más de Joyas Eternas, presentado por Iglesia Ven Señor Jesús, y en esta noche me acompaña el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Gracias, James. Dios les bendiga a todos nuestros televidentes y vamos a comenzar el tema. Amén, pastor. Creo de que esta noche vamos a abordar un tema, ya creo que muchos ya deberían de saber y comprender de que ya vienen nuestras fiestas, como se dice, de la independencia. Estamos a pocos días de iniciar ya en estas fiestas y queremos abordar algo sobre la libertad, pastor. Y la Biblia dice que si el Hijo verdaderamente nos libertare, seremos verdaderamente libres, pastor. ¿Qué nos puede comentar, pastor, sobre la libertad? Bueno, James, hablando del pasaje bíblico que tú estás mencionando, que son palabras poderosas dichas por el Señor Jesucristo, si el Hijo del Hombre no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Habla de que el Evangelio, o sea, la buena noticia, que eso significa Evangelio, que Jesús nos trajo a la tierra, no es un Evangelio para reprimir a la gente. Amén. Cuando hablamos de reprimir a la gente, hablamos de gente que es esclava de ciertas áreas, de ciertas conductas, de ciertos pecados, y que de alguna manera, como ya está abrazando la fe del Evangelio, tiene que reprimir su alma, desea hacer algo que sabe que es malo, pero lo reprime porque tiene prohibiciones, porque sabe que es malo, porque sabe que daña, porque ya hizo conciencia de que eso realmente no es lo que honra la vida, la familia, su propia persona y mucho menos el Evangelio de Jesucristo. Pero realmente el Evangelio de Jesús no es para reprimidos ni para reprimir a nadie. Es decir, que hay mucha gente que anhela hacer algo, pero por esa prohibición que tiene no lo hace, no lo ejecuta. El Evangelio no es para reprimir a la gente. El Evangelio es para liberar a la gente. Amén. Voy a ponerte el ejemplo de la gente que de repente ha sido esclava del alcohol. Hay gente que mira un comercial de cerveza y cuando está espumeando el tarro se le agua a la boca, que anhela el limón cerca de la sal. Y de alguna manera y ya quiere ir a emborracharse, vivir una vida disoluta, pero caray, me va a ver el pastor, me va a ver la gente de la iglesia, entonces no lo hago. Se retiene. Entonces está reprimiendo algo que realmente desea. El Evangelio no es para reprimirnos, el Evangelio es para liberarnos. Amén. Todos sabemos que el alcohol realmente, dice la Escritura, que los borrachos, hablando de los borrachos, dice que no heredarán el reino de los cielos. O sea que toda esa herencia que hay para disfrutar en el Evangelio, el que se alcoholiza no lo disfruta, al contrario, tiene consecuencias severas, porque todos sabemos que el alcoholismo ha sido la fuente de divorcios, la fuente de violencia, la fuente de muertes, de asesinatos culposos, de todo, accidentes, lo que tú quieras. Entonces, obviamente, todos sabemos que las consecuencias del alcohol son malas, pero lejos de las consecuencias que trae la división familiar, la violencia, la muerte y otras consecuencias y secuelas que tiene el alcoholismo, de todos modos sabemos que la consecuencia más severa es que no disfrutamos de la presencia de Dios. Amén. Que la presencia de Dios no la podemos digerir, no la podemos sentir, palpar por esa situación que estamos viviendo. Amén. Entonces, realmente el Evangelio viene a nuestras vidas no para reprimirnos, sino para liberarnos, para que la persona, conociendo a Jesús, la gloria del Evangelio, la gloria de la presencia de Dios, conociendo lo exquisito que es Dios, la visita de Dios, entonces ya no tenga ni siquiera el deseo, pueda ver el comercial, le puedan poner enfrente las cervezas, el alcohol de cualquier tipo, y no va a desear alcoholizarse, no lo va a desear sencillamente porque ya fue libre. Entonces el Evangelio es de libertad. Amén. No es para reprimirnos, sino para liberarnos. Y de eso te hablo de todas las áreas, pues, o sea, el Evangelio no es para que la gente desee algo que no puede obtener, sino que si es nocivo para su vida, para su relación con Dios, para la relación matrimonial, familiar, obviamente lo va a romper y no le va a doler, ni le va a costar, porque si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Yo te voy a decir, hablando del alcohol, no sé por qué puse este ejemplo, pero hablando del alcohol, nosotros sabemos que hay un grupo muy famoso, los Alcohólicos Anónimos, que respetamos, que bendecimos, que creo que hacen un trabajo loable. Sin embargo, el problema del alcohólico es que sigue siendo alcohólico. Amén. Lo único es que sabe reprimirlo. Pero hemos tenido testimonios de algunas personas que cuando se reprimen de algo, que se reprimen del alcohol, su carácter se pone violento, iracundo, irascible, buscan por otra forma la fuga de esa
de esa ansia que no pueden satisfacer. Así es. Entonces, el Evangelio no es así. El Evangelio es que viene el Espíritu Santo y te hace libre, te rompe las cadenas, te rompe las ataduras. Y lo que antes deseabas y aprobabas por la conversión, por el arrepentimiento, por la libertad que trae el Evangelio, ya no lo deseas más, sino que experimentas la libertad en Cristo. Entonces, si el Hijo del Hombre nos liberta, vamos a ser verdaderamente libres. Vamos a caminar en la tierra, no reprimidos, sino vamos a caminar en la tierra con la libertad que Cristo compró para nosotros. Amén. Amén, pastor. Y creo de que eso realmente es muy importante saber. Y también en otro pasaje de la Biblia, pastor, dice que si conoceremos la verdad nos va a hacer libres. Ahora, conocer la verdad es como este ejemplo del alcohol. Saber de que quizás en un momento para mí eso era bueno, pero conociendo la verdad, eso me va a venir a dañar, me va a venir a hacer estragos en mi organismo, en un momento cirrosis, en otro pérdidas de conciencia, o más que eso, pues quizás me caigo y sufro de un accidente. Eso es conocer la verdad de lo que hace el alcoholismo. Creo que, como usted decía, en los comerciales de televisión que pasan, no muchas veces van a pasar al que ya ha bebido ese tipo de bebidas, tirado, emborrachado, quizás de todo, porque no van a pasar esa forma lo que sufre realmente el que consume esas bebidas. Solo pasan lo más rico, lo que están disfrutando supuestamente, pero nunca va a llegar a eso, pastor. Bueno, mira, vamos a decir una cosa. Cuando la Biblia dice conoceréis la verdad, no propiamente se está refiriendo a la reflexión que tú nos estás llevando, aunque la reflexión es buena. Pero ¿cuánta gente ya reflexionó, James, de que lo que hace es malo? Al otro día que amanece con la gran resaca se da cuenta que le dejó los ojos morados a su pareja. Se da cuenta que se gastó hasta la colegiatura de los hijos. O sea, hay mucha gente que ya, bueno, y llega todavía la mamá, la esposa, los hijos, mira lo que hiciste, etcétera, etcétera. La gente sí tiene conciencia de lo que está haciendo y que es malo. Lo que pasa es que ya tiene una atadura. Ya es una persona que está amarrada y que es esclava al alcohol. Entonces, cuando la Biblia dice conoceréis la verdad, no está hablando propiamente de que va a conocer que lo que hace es malo, que su conducta es dañina. No está propiamente hablando de eso. No dice conocerán las verdades o los trasfondos. No dice conoceréis la verdad. Es que la verdad es una persona. Amén. La verdad se llama Jesucristo. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros conocemos la verdad, que es Jesús, es decir, cuando tenemos una relación con Él, no te digo cuando sabemos de Jesús, porque cualquier persona puede llegar a saber de Jesús sencillamente leyendo la Biblia, yendo a ir un mensaje que esté bien sustentado acerca de Dios. Cualquier persona puede conocer así a Jesús, saber de Jesús, pero no estamos hablando de saber qué significa su nombre, de saber dónde nació, de qué se trata su redención, su sacrificio. No, estamos hablando de tener un encuentro con Él, porque es una Amén. persona viva. Amén. Jesús está vivo, resucitó de entre los muertos. Y lo grande de esto es que yo puedo accesar a Él. Lo grande es que puedo comunicarme con Él y que Él puede hablarme y que yo puedo hablarme y me va a escuchar. Amén. Porque esa es la gloria de este evangelio. Mira, las religiones, ¿de qué se diferencian del evangelio de Jesucristo? Que en las religiones tú vas a pedirle a alguien que quién sabe si te va a oír. Y puede incluso tener una representación de ese Dios y ponerle oídos. Pero la misma Biblia dice que tienen oídos pero no oyen. Amén. Pueden tener manos muy bien fabricadas, pero las manos no se mueven. Pueden fabricarle una boca muy bien artesonada, pero esa boca jamás les va a hablar. Amén. En cambio, la diferencia con el evangelio es que Jesucristo está vivo. Amén. Y tú puedes hablar con Él y Él te puede hablar. Las veces que uno quiera. Exactamente, a la hora que quieras. Entonces, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad, está diciendo, me vas a conocer. Vas a conocer el poder de alguien que resucitó de entre los muertos. Alguien que puede liberar. Exactamente. Y cuando tú me conozcas, va a ser tan deliciosa mi presencia. Va a ser tan deliciosa la comunicación que vamos a tener que ya no vas a desear nada de lo que te va a perjudicar, como el alcohol, como las drogas. Vas a dejar de ser dependiente porque conociéndome a mí vas a dejar cualquier cosa. Este es como cuando una persona anda de picaflor, algún jovencito que anda viendo me gusta esta morena, me gusta esta blanca, me gusta esta canchita, me gusta esta pelirroja, todas le gustan, ¿va? Chiquitas, gorditas, de puro el aventurero, va. Pero entonces viene, ¿cómo se llama? Pero conoce a una y se enamora. Bye. Y es cariñosa,
atenta, culta, lo que uno quiera, temerosa de Dios, en fin, la mujer virtuosa, la mujer ideal. Obviamente la mira, se enamora y aunque le hayan gustado las pelirrojas, abandona todo por una. Entonces el concepto de la Biblia, conoceréis la verdad, es me vas a conocer a mí. Amén. Y todos los distractores que hay a tu alrededor los vas a dejar. Vamos a poner que el alcohol son como amantes, ¿verdad? Son como cosas atractivas al alma, pero que cuando llegas a conocer a Jesús, lo exquisito de su presencia, de su voz, de su ternura, de su violencia para defenderte, de su gloria sanadora, restauradora, cuando conoces eso, todo lo demás lo dejas a un lado. Amén. Porque conociste el amor de tu vida, que es Jesucristo. Amén. Pastor, muchas veces nos sentimos atados a eso, o muchas veces quizás las personas que nos estén viendo quizás están pasando momentos difíciles en estos, en los cuales se han atado quizás al alcohol, a las drogas, pastor. Creo que Jesús es el que ha venido a liberarnos, a libertarnos, a darnos esa paz. Creo de que cuando ya conocemos realmente quién es Jesús y qué vino a hacer por nosotros, dejamos todo, ya no vale la pena seguir consumiendo alcohol cuando conocemos de que Jesús llevó todo eso a la cruz, pastor. ¿Sabes cómo podemos verlo? ¿Te recuerdas cuando Jesús llegó con la samaritana? Amén. El Señor le dijo a la samaritana, el que vuelva a beber de esta agua, volverá a tener sed. Y cuando estaba hablando de esa agua, de ese pozo, estaba hablando de la fuente que viene de la tierra. Toda fuente que viene de la tierra para querer alegrar el corazón. Acuérdate que la mujer samaritana era una mujer que de alguna manera había sido golpeada duramente por la vida. El primer marido la dejó, el segundo marido la dejó, el tercer marido la dejó, el cuarto marido la dejó, el quinto marido la dejó. O sea, viene de decepción en decepción, que es de aquellas mujeres que creen que todos los hombres son iguales, que todos los hombres fallan, que son unas ratas de 2 patas y que son bichos rastreros. Ese es el concepto que tiene la samaritana de los hombres. Entonces, ¿qué hace? Se revela a la sociedad y entonces, sabiendo obviamente que esto es malo delante de Dios, pues cae en adulterio y agarra un marido que no es de él, que no es de él. Entonces, cuando Jesús se aparece, le dice, mira, mujer, el que beba del agua de este pozo, hablando de las fuentes que nosotros queremos buscar en la tierra para que nos satisfagan, para que llenen el vacío que hay en el corazón del hombre. Entonces el Señor dice, vas a volver a tener sed, no te va a saciar, no te va a llenar. Pero el que beba del agua que yo le doy, esa es un agua que no es fabricada en la tierra. Por eso el Evangelio no es una religión fabricada en la tierra. Amén. Es una relación con Dios que viene del cielo a la tierra. Es una importación del cielo a la tierra. Amén. Pero el que beba del agua que yo traigo, un agua que traigo de arriba, nunca más va a volver a tener sed. Entonces todo el que ya probó el agua de la tierra, llámese drogas, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese cualquier tipo de cosas que nos hacen dependientes, que nos hacen viciosos. Entonces el que ya probó eso, se dará cuenta que vuelve a tener sed y no le sacia. Pero el que prueba de la presencia de Dios, de la fuente del Espíritu Santo, dice la Biblia, y así es, y lo hemos experimentado, nunca más vamos a volver a tener sed de Amén. lo que nosotros Amén. realmente creímos que nos iba a satisfacer, y nos defraudó. Porque todo lo de la tierra nos defrauda. Amén. El único que no nos defrauda es el Señor Jesucristo. Pero mira, es una importación. Jesús no es de la tierra. Jesús bajó del cielo. Entonces, todo lo que venga del cielo a la tierra nos va a bendecir, nos va a edificar, nos va a saciar. Todo lo que provenga de la tierra nos va a volver a dar sed. Es decir, no nos va a saciar nunca. Quiero comentarte aquel pasaje de Eclesiastés capítulo 3 que dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces quiere decir que nosotros tenemos en el corazón un vacío del tamaño de la eternidad. Wow. Entonces vienes tú y quieres llenar ese vacío. Con un carro último modelo, no alcanza. Con una casa que tiene 7 piscinas, vista panorámica al mar y un relax impresionante con servidumbre de primera, lo metes a ese vacío, no alcanza. Todavía hay un vacío en el corazón, no te sacia. Con una buena mujer, con hijos, ni la familia llega a saciar. Con empresas exitosas tampoco te va a saciar. ¿Por qué? Porque el vacío que Dios puso es del tamaño de la eternidad. Wow. Entonces solo un eterno puede llenar ese vacío. Y el eterno se llama Jesucristo. Jesús, y por eso está tocando a la puerta de los corazones de los hombres, porque Él quiere entrar.
¿Para qué? ¿Para hacernos esclavos? No, exacto. para hacernos libres, No somos para que llamados a ser conociendo la esclavos. verdad Amén. seamos libres y para que ese vacío que hay en el corazón del hombre sea llenado a través de la persona del eterno llamado Jesucristo. Cuando experimentamos el conocer a Cristo, somos totalmente libres. Wow, creo que ese amor y esa pasión con la cual Jesús nos ama, pastor, hace que nosotros realmente seamos libres y no esclavos. Y muchas veces yo he tenido oportunidad de hablar con personas que dicen, no, si me vuelvo cristiano, pues ya no voy a seguir haciendo cosas malas, ya no voy a seguir haciendo. Piensan que se van a hacer esclavos de algo, pero sí, no, porque pastor. creen que las cosas malas son... Es que mira, la Biblia dice, hay del que lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hay gente que cree que la diversión que conoce es la única que existe. Eso se llama ignorancia. Cerrar tu zoom, tu lente y decir, no, lo que yo conozco, lo que vivo, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, eso es lo mejor, lo formidable. Pero ¿por qué no te das la oportunidad y dejas la ignorancia, tu conocimiento limitado, y permites conocer otra faceta de la vida que quizás no conozcas y que cuando la conozcas te vas a dar cuenta que te estabas perdiendo de algo mucho mejor y superlativo a lo que estabas aprobando? Y eso nos ha pasado a todos los cristianos. Todos los cristianos teníamos el lente cerrado, el zoom bien cerrado. Solo esto es diversión, solo esto es alegría y fuera de esto no hay. Y Dios, vemos Dios ha de ser tristeza, Dios ha de ser melancolía, ha de ser aburrimiento. ¿Por qué? Porque muchos malos representantes del evangelio han presentado un evangelio aburrido, soso, y un evangelio rutinario y un evangelio mediocre. Realmente el problema de los hombres es que los hombres se han encontrado con malos representantes y embajadores del reino de los cielos. Pero gracias a Dios hay muy buenos representantes también del reino de los cielos, que podemos testificar que cuando nosotros conocimos el evangelio, ay Dios, estuvimos dispuestos a dejar todo lo que creíamos en nuestra limitación y en nuestra ignorancia, que esto era lo único que existía como fuente de alegría y como fuente de gozo. Cuando conocemos la persona de Jesucristo, nos damos cuenta que no necesito embrutecerme con el alcohol, ni con las drogas, ni con ninguna otra cosa, sino que lo que yo necesito es la presencia de Dios. Eso sí me llena, sí me sacia y me hace vivir una vida plena, una vida donde ya puedo disfrutar de las cosas de la tierra que son lícitas, de las cosas de la tierra que son oportunas y de las cosas de la tierra sin que estas cosas me amarren, sin que me aten. Entonces yo puedo experimentar muchas bendiciones en la tierra sin que yo tenga el temor de que voy a terminar esclavo, amarrado o vicioso a algo. Así es, pastor. Y hay alguien, pastor, en la Biblia, es Pablo, y dice, todo me es lícito, pero nada me conviene. Usted habla ahorita de eso. Y creo que... Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí está, exacto. O sea, cuando dice que todas las cosas son lícitas, quiere decir que tú puedes hacer cualquier cosa menos pecar. Exacto. O sea, cuando me preguntan mis ovejas, pastor, ¿yo qué puedo hacer? Pues puedes hacer de todo, menos pecar. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo? Todo, menos pecar. Ahora, ¿cómo sé yo qué es pecado y qué no es pecado? Ahí está la Biblia, hay 66 libros para que puedas informarte qué es agradable y desagradable a Dios. Exacto. Ahí te vas a enterar qué es lo que te va a beneficiar y lo que no te va a beneficiar. Ahí vas a encontrar qué es lo que te va a edificar y lo que no te va a edificar. ¿Y qué hago con las cosas que no están escritas? Porque hay muchas cosas que no están escritas. Bueno, ve al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer, en qué momentos, en qué dosis, en qué cantidades. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y toda justicia de las cosas que no están escritas. Como por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, ¿será pecado ir al cine? No. ¿Será pecado ir a ver una película? Bueno, pues depende, ¿va? Si vas a ver una película totalmente pornográfica, totalmente... Bueno, habría que seleccionar qué es lo que vas a ver. Pero si eres un buen seleccionador de películas y vas al cine, ¿hasta dónde cometes un pecado? Como en la Biblia no hay un versículo que diga, no vayas al cine. O otro que diga, ve al cine todos los días, que sea 2 por 1, pues no dice, ¿va? Lo único que te puedo decir es que si alguien quiere ir al cine, que le pregunte al Espíritu Santo, porque no está escrito si se puede o no se puede. Y a lo mejor el Espíritu Santo te va a decir, ve, o te va a decir, no vayas, o a lo mejor te va a decir, ve otro día, cualquier cosa, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Amén. Entonces te lo digo con todo mi corazón, James, como no hay nada escrito en ese versículo, si algún hermano me dice, hermano, para mí eso es del diablo y yo no voy a ir al cine jamás, bueno, pues no vayas, hermano.
y vive esa relación que tienes con el Espíritu Santo Exacto. con toda bondad y abstente de esto, porque tu conciencia no te da libertad. Pero si alguien me dice, hermano, yo fíjese que yo no tengo ningún problema, yo he ido al cine Me siento bien. el Espíritu Santo no me redarguye, pecadorazo, te vas a ir al infierno, voy a dejar de fluir en ti porque fuiste al cine. Bueno, si no hay eso, pues ve. Pero lo que no quiero es que vengas a la iglesia a decir, hermanos, de hoy en adelante, todos tienen que ir al cine porque el Espíritu Santo dice, no, cálmate, eso es una libertad que tú tienes para con Dios. Exacto. Pero tampoco quiero que venga el que no siente libertad de ir a gritarle a mis ovejas, el que va al cine peca, es del diablo, es una persona que se va a ir al infierno, va a perder la unción. Por favor, no quiero eso. Y quizás ¿Por qué? muchos Porque pasan- como no hay un versículo escrito, James, Amén. entonces apelamos al Espíritu Santo para que nos diga que es lícito y que no es ilícito. Así es, pastor, y quizás muchas veces nos hemos encontrado con personas así, y creo de que usted me comprenderá. Una vez iba yo hacia la capital en un bus, íbamos a una misión a El Salvador, y recuerdo de que encontré a un hermano predicando, y luego de que él terminó su prédica, nos acercamos a él a felicitarlo y a hablar con él, y de hecho se me quedó viendo el pelo, ¿verdad? Y me dice, oiga usted, ese pelo, córtese, y me empezó a Es que es hablar muy de difícil verte y no ignorar tu pelo. Sí, pastor. Yo creo de que, sinceramente, no es que me haya sentido mal, simplemente, si lo hubiera dicho de una actitud, quizás correcta, pastor, yo que ya entendía y decía, bueno, está bien, está en lo correcto, pero ¿qué pasa con aquellos que no son cristianos? Y quizás tengan el pelo largo. Yo he conocido personas que tienen el pelo largo, chavos que le gusta mucho el rock y mucha música así, tienen el pelo largo. ¿Qué pasa si alguien le llega a decir, no, que sos aquí, sos allá? Es ¿Qué que mira, pasa? Nos James, encerramos, pastor. tenemos que entender que las leyes y los mandamientos de la iglesia para los cristianos están dados para los cristianos, para los discípulos. Amén. Pero jamás las leyes fueron creadas para la gente que no es ciudadana del reino. ¿Me entiendes? Entonces, para la gente que no ha conocido a Jesucristo, nosotros tenemos el eslogan, evangelízalo. Háblale de Jesucristo Amén. para que se convierta. Cuando la persona ya se convirtió, cuando ya conoció a Jesucristo, entonces ya podemos decirle lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Pero tú jamás le vas a poner leyes y mandamientos a una persona que no conoce a Jesús. Mira, quizá voy a explicar esto rapidito. Mucha gente piensa que no es malo usar el cabello largo. Te voy a hablar de cristianos. Yo no voy a hablar de gente que no ha conocido a Jesucristo, porque la gente que no ha conocido a Jesucristo, lo que tenemos que hacer es invitarlo para que conozca a Jesús. Amén. ¿Cierto o no? Amén. Y tenemos que ver la forma de atraerlo para que conozca a la persona gloriosa de Jesús. Bueno, pero si alguien ya conoció a Jesús, quizás sería bueno explicarle que Jesús usó el cabello largo porque él vivía en otra dispensación. En otra época. En la dispensación de la ley. Amén. Incluso en la dispensación de la ley, el pelo largo era un sinónimo de santidad. Wow. Los nazareos ni siquiera se cortaban el cabello. Y los peludos daban a entender que, ¿cómo se llama? Que eran personas que realmente eran santas. Pero la ley cambió, porque cambió el sacerdocio. Hebreos 7 dice que cambiando el sacerdocio debe cambiar la ley. Y entonces el apóstol Pablo en Corintios 14 dice que al hombre cristiano le es deshonroso tener el cabello largo. Como a la mujer tener el cabello corto le es deshonroso. El problema es que no nos dejaron figurín. Hubiera sido bien fácil que nos hubieran puesto cortes de cabello en la portada de la Biblia. Así debe usarse, porque ya solamente uno se estereotiparía a lo que está establecido. ¿Hasta dónde es largo el cabello del hombre? Te lo voy a decir de esta manera. Hasta donde no parezca mujer. Exacto. Hasta donde no llegue a la iglesia una persona y diga, bueno, es hombre o es mujer. ¿Me entiendes? O que de repente venga una mujer. ¿Hasta dónde se puede cortar el cabello de una mujer? Hasta donde no parezca hombre, pues es bien sencillo. O sea, Dios no nos complica la vida, no nos la compliquemos. Donde no llegue una hermana a la iglesia y diga, bueno, ¿y es hombre o mujer? ¿Es Carla o es Carlos? ¿Quién es, va? O sea, hasta donde nosotros no malinterpretemos. Porque lo que Dios está privando es la aberración del homosexualismo y del lesbianismo. Porque eso sí es una abominación, es una aberración. Entonces, lo que el Señor nos dice con el cabello corto del hombre es que está evitando ese paganismo homosexual y en la mujer el paganismo del lesbianismo. Entonces, la mujer córtese el cabello hasta donde no parezca hombre y el varón déjese crecer el cabello hasta donde no parezca mujer.
Hasta donde no de entender, peor en estos tiempos, ¿va? Donde no de entender el cristiano, que se le cae la mano, ¿va? Hasta donde no de entender la hermana en la fe, que de día es Carla y de noche es Carlos, ¿va? Hasta esos puntos de vista son los que tenemos que tener cuidado. Entonces, el evangelio es de libertad. Amén. Se trata de libertad. Pero también tiene leyes. O sea, la libertad no es ausencia de leyes. Eso ya si sería eso, ya se le llamaría libertinaje. Totalmente. Un libertinaje es vivir sin leyes. No, lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento y hay leyes. Hay leyes hasta cómo ministrar los dones en la iglesia. Hay leyes hasta cómo tratar al enemigo. Hay leyes cómo tratar al amigo. O sea, la Biblia está llena de normas porque todo tiene leyes. El sol tiene una ley. Y si el sol no respeta la ley que se le estableció, sería un hecatombe y un cataclismo sobre la tierra y sobre el universo. Las estrellas tienen leyes, el mar tiene leyes, y cuando se rompen esas leyes hay catástrofes. Los ríos tienen leyes, la tierra tiene leyes, la traslación, la rotación, todo eso son leyes. La ley de la física, las matemáticas tienen leyes, todo tiene leyes. El evangelio también tiene leyes. Los cristianos nacidos de nuevo también tenemos leyes. ¿Dónde están esas leyes? Escritas en el Nuevo Testamento. Tenemos que estudiar la Biblia para entender cuáles son nuestras leyes. Así es, pastor. Se nos ha ido el tiempo, pero creo de que continuaremos en esto de la libertad, porque esto es un tema que va hacia la larga, ya que muchos quizás todavía seguimos encerrados en algo y no habíamos entendido que era una ley y que eso le agradaba a Dios. Creo de que poco a poco vamos a ir descubriendo qué es lo que a Dios le agrada, cuáles son las leyes del reino y muchas cosas, pastor. Pero algo sí quedó en claro, es de que Jesús da libertad, Jesús nos da ese amor, y que con ese amor nosotros podemos vivir libres y no en libertinaje, y no haciendo lo que yo quiera y lo que a mí me gusta y lo que a mí me encanta, ¿no? Sino haciendo lo que a Dios le agrada, pastor. Así que, últimas palabras que usted quisiera decirle a nuestros televidentes. No, nada más que disfrutemos la presencia de Dios. El evangelio es para disfrutarlo. La presencia de Dios es para disfrutarla. David dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No quiere decir que no vivía en un palacio, no quiere decir que no usaba joyas, no quiere decir que no usaba vestidos lujosos, no quiere decir que no aprovechaba la servidumbre que tenía, los impuestos que recogía del pueblo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir sencillamente es lo siguiente: que frente a todas las cosas que podamos disfrutar en la tierra, comparándola con excelencia de conocer a Jesucristo, de tener el contacto con él, la presencia fluyendo del Espíritu Santo en nosotros, no hay punto de comparación, lo de la tierra con lo celeste. Sí. Y que entonces David dice, o el salmista dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Cuando experimentemos la presencia de Dios, cuando experimentemos la gloria de Dios, entonces las cosas de la tierra perderán mucho valor, perderán a nuestra estima de nuestros ojos, perderán mucho frente a la excelencia de Jesucristo. Si logramos experimentar eso y disfrutar el evangelio, que no es un evangelio de estar en una camisa de fuerza, sino disfrutar el evangelio y la presencia de Dios, vamos a saber caminar en la tierra, comportarnos como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como primos, como ovejas, como líderes. Sabremos cómo caminar en la tierra en eventos sociales, eventos deportivos, eventos cristianos. Sabremos cómo comportarnos. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios nos irá moldeando al carácter de Dios. Así es, así que todos nuestros televidentes hayan disgustado y se hayan deleitado en esas palabras, pastor. Así que tengan una feliz noche y bendecimos la vida de cada uno de nuestros televidentes.